Mis amigos, vamos al grano con la agenda de esta noche, comenzando por el panorama internacional que amenaza con empeorarse a partir de la guerra de Rusia contra Ucrania. Lo que parecía un conflicto pasajero, momentáneo, de unos días, de unas semanas, parece alejarse las posibilidades de un arreglo o de un desenlace por la fuerza. Esto comenzó en febrero, el 24 de febrero, y ya estamos en abril. Tenemos 2 meses, pero lo más importante es que son 2 meses que han cambiado el panorama financiero internacional y que ya, si esto es comenzando, que tenemos alzas de precios desorbitantes, totalmente fuera de control por el tema de los combustibles, ¿qué será dentro de 6 meses? Es la pregunta que debemos hacernos. Entonces, estamos mirando que Rusia es uno de los 3 países más grandes productores, suplidores de petróleo del mundo. Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita son los 3 monstruos. Ellos son los que controlan el mercado. Pero, por ejemplo, Rusia controla el mercado europeo. Ellos tienen a los países, 27 países como Alemania, España, Reino Unido, Portugal, Francia, como sus suplidores fundamentales y no lo pueden soltar de golpe y porrazo. Ellos dependen del petróleo ruso. Y esto es lo que ha provocado que se haya disparado los precios, porque hay unas restricciones muy fuertes. Encima de eso, el bloqueo a Rusia en el tema de los suministros de hidrocarburos que Estados Unidos ha bloqueado en esta zona occidental, está creando otro elemento. Pero aparte de eso, Rusia ha pedido que le paguen en rublos ante las restricciones de manejar su economía en dólares impuestas por Estados Unidos y la OTAN y los países de la OTAN. Ese es el cuadro a 2 meses de haberse iniciado esta guerra. Y se acaba de anunciar que 40 países con Estados Unidos a la cabeza van a suministrarle armas a Ucrania. O sea, el conflicto se profundiza y en vez de ver una solución al final del túnel, lo que vemos es una complicación y una subida a niveles dramáticos de los precios de los artículos de primera necesidad. Y por eso tenemos que prepararnos y tenemos que saber que lo peor está por llegar, que no es solamente porque una tercera guerra mundial es el holocausto. Eso yo no lo quiero ver. Pero ya esto es un impacto equivalente a una tercera guerra mundial. La crisis de suministro de alimentos que amenaza a toda la humanidad y a todos los países y a los más pobres, como es natural, peor. Entonces, compadre, es importante que nosotros veamos que esto está comenzando y que debemos prepararnos en todas las direcciones, comenzando por el suministro y la compra de alimentos, almacenar alimentos, medicinas que podrían escasear a niveles extremos en los próximos meses. Hay que agarrar y prepararse para comida para los próximos 2 años. Así de simple. Enlatado sobre todo, porque las comidas, el arroz, la habichuela se pueden almacenar, pero después el resto de comida fresca como carnes, hortalizas, eso se pudre en una semana. Entonces hay que ver qué se puede almacenar en términos de salvarnos y no pasar hambre teniendo dinero o teniendo los recursos mínimos para sobrevivir. Es un cuadro aterrador que yo no lo quiero ver y ojalá pudiéramos decir lo contrario, pero esa es la realidad hoy día. Estamos amenazados con una gran hambruna o con una gran crisis alimentaria mundial de la que ninguno de nosotros podríamos salvarnos si no nos miramos en el espejo a tiempo. ¿Qué usted opina, compadre?
Mire, después de la pandemia del COVID-19, hemos estado pensando en un reenfoque de la vida, reinventarnos, como dice. Antes del COVID era una cosa, ahora después de esta pandemia que aún no ha terminado, ha cambiado el ritmo de la vida y no se excluye, no queda fuera toda la parte alimenticia, la parte de los subsidios, y se le incrementa y aparece ahora esta guerra que tiene un carácter peligroso, como si fuéramos hacia el camino de una tercera guerra mundial. Ya eso se conoce, se cacarea y se dice. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos ya nosotros estamos recibiendo el golpeo. Se dice que una inflación que hacía 40 años que no se vivía. Indica eso, que el valor adquisitivo del dólar está en el suelo, o sea, ha perdido su valor, porque la moneda se le ve la fortaleza relacionada con la cantidad de mercancía que usted puede comprar con $1 en este caso. Y usted va al mercado con $100 y antes usted salía con 2 carritos que había que empujarlo y ahora solamente te pone 2 shopping, 2 funditas. ¿Qué te dice a ti? Que los precios están por la nube. Y la gente lo sabe cuando sale y ve los precios de los combustibles, que se pone la mano en la cabeza. Eso en los Estados Unidos que produce petróleo. Sin embargo, yo leí, mi compadre y amigos televidentes, el día 22 de ahora de este mes, que en la prensa, y dice así, dice: República Dominicana debe prepararse para una escalada de precios prolongado. Y lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la gente conoce con las siglas de FAO. El presidente para la República Dominicana de ese organismo, Rodrigo Castañeda, advirtió del escenario sombrío que le espera a la República Dominicana a raíz de los enfrentamientos de la guerra entre Ucrania y Rusia, sabiendo que precisamente tanto Rusia como Ucrania son los 2 grandes productores de cereales. ¿Qué es esto? De maíz, de trigo, de la cebada, que nosotros consumimos allá, que no se la compramos directamente a Rusia, pero se la compramos a otros países, porque no se produce allá. ¿Qué es lo que nos dice? Que lo que le espera a la República Dominicana y otros países empobrecidos no es fácil. Estamos hablando de que el 55% de productos, como por ejemplo aceites de girasol, se producen entre esos 2 países. ¿Y Rusia quién es? El mayor productor de fertilizantes. Dice, pero Manuel, ¿qué tiene que ver eso? Ajá. ¿Y qué es lo que se le aplica a los productos agrícolas que se producen? El arroz, los bananos, todo en el país son fertilizantes químicos que hay que llevarlo allá, como dicen, importarlo. Y ahí que viene el alto precio de lo que tiene que ver con la producción de esos importantes rubros. Lo que nos espera a nosotros, señores, no es cosa chiquita. Y ya lo ha dicho mi compadre, tenemos que artillarnos porque no se sabe hasta dónde y cuándo se va a prolongar esa guerra de intereses por la hegemonía, por tener el control de Ucrania. Y es tan culpable Rusia
como los Estados Unidos a través de todos sus aliados, que están y van a invertir cientos y cientos y miles de millones de dólares por tratar de imponerse. Y ahí está el gran riesgo. Los países pequeños, yo no sé, mi compadre, qué va a pasar en la República Dominicana. No, y no estoy metiendo miedo, pero ya no se aguanta más préstamo, porque ¿qué iba a prestar? ¿Para qué? Entonces, ojalá se pudiéramos quitarle todos los millones de la gente que se robó, que defraudó el Estado, y podría ser un medio alivio para ese dinero, reinvertirlo en favor de los pobres y tratar de buscar y ser autosuficiente en la agricultura, que necesita inyección, para ver qué se puede hacer. En el Senado hay un proyecto que es el desmonte de aranceles, o sea, quitarle el pago de impuestos a una serie de productos por 6 meses, y los partidos de oposición que tienen presencia en el Congreso han estado en contra, bloqueando eso, defendiendo a la producción nacional, que yo creo que eso es importante, la producción nacional. Pero en esta coyuntura, donde la gran mayoría de los dominicanos va a comprar a lo colmado, y se encuentra eso por la nube, ¿qué va a pasar? Listo. Entonces, una medida salomónica de tratar de quitarle los impuestos a una serie de productos por 6 meses para llevarlo al país. Por eso está paralizado todo. Entonces hay un tranque eventual de la subsistencia por los conceptos políticos. A ver cuál es el que vale más. A los políticos, en su gran mayoría, no le importa a la gente. Le importa el ego e imponerse y aplastar a los más necesitados, mi compadre. No hablo más.